Mis hermanos, ¿cuántos se acuerdan cuál fue el tema del domingo pasado? Puertas abiertas, llaves, llaves. El Señor nos está hablando de llaves, puertas abiertas. Dios nos entregó las llaves. ¿Cuántos tenemos las llaves para abrir esas puertas de bendición? Mis hermanos, pero todo tenía que ver con un alineamiento. Recuerdo que en todas esas promesas había una, Josué 3:5, que dice, santificaos porque mañana el Señor hará maravillas en medio de nosotros. Había una demanda. Hoy el tema se llama, le puse dos tempestades, dos propósitos. Hay tempestades en el mundo secular, las tempestades, cuando vemos que se levantan, todos sabemos que es una tempestad. Cuando hay relámpagos, truenos, lluvias, granizo, vientos fuertes, todos sabemos que lo que hay significa una tempestad. Algunos tal vez han estado en medio de una tempestad y no es nada agradable. Ver cómo vienen las olas con fuerza, cómo vienen los truenos, los relámpagos, la lluvia. ¿Cuántos de aquí han estado en medio de alguna tempestad? Varios. Yo creo que yo he estado en medio de una tempestad y no son nada agradables. No son nada agradables, son tempestades. Ahora, para el mundo secular, las tempestades son algo normal. Son por los cambios de clima, viene la lluvia y los pronostican. Mañana hay tempestad, mañana vienen lluvias fuertes, vienen aguaceros, vienen relámpagos. Muchas veces hasta dicen va a haber, se esperan inundaciones. Todo este tipo de cosas son las tempestades. Ahora, cuando, aunque para el mundo, esto es muy importante, aunque para el mundo sea algo normal, algo que sucede cada que vienen los tiempos de lluvia, para los cristianos, para los que estamos en el Espíritu, cada tormenta tiene un significado. Cada una de ellas se levanta con un propósito específico. El Señor dice en su palabra que Él envía la lluvia a cumplir su propósito. A veces viene la lluvia porque se necesita para la siembra, se necesita para las plantas. A veces viene la lluvia, también muchas veces viene la lluvia por un castigo, para llamar la atención. En cierto lugar trae ese mensaje de esta manera porque muchas veces el Señor envía a sus profetas, envía a sus siervos, envían a evangelizar. Hay lugares tan cerrados que echan fuera a los evangelistas, echan fuera a los predicadores, hacen campañas en contra de las campañas evangelísticas porque no quieren recibir el mensaje. Entonces, cuando el Señor envía, les habla de esta manera. Viene una tormenta, suceden cosas, el Señor llamando la atención. Para el mundo, como les digo, es algo normal, es algo secular, se esperan tormentas. Muchas veces ya hasta se sabe en qué época vienen las tormentas. Pero como les decía, cuando nosotros estamos en el Espíritu, entendemos que cada tormenta se ha levantado con un propósito. Vamos esta es la primera tormenta que vamos a ver, se encuentra en Mateo 8:23. ¿Todos lo tienen? Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 8:23 al 27. Y estando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza.
y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos del mar le obedecen? El Señor iba en la barca, el Señor iba a cruzar al otro lado, se subió en la barca. Qué casualidad que cuando el Señor se sube en la barca y con sus discípulos, a medio lago se levanta una tormenta. No era una casualidad. Era una tormenta levantada por el enemigo con un propósito. El enemigo con esta tormenta quería hacer una de dos cosas. Una, detener la embarcación donde iba Jesús o desviarla. Esa tormenta no se levantó solamente por levantarse. Esa tormenta tenía un propósito específico de parar el viaje de Jesús que iba para el otro lado. O que se fuera, que se desviara. Porque muchas veces nosotros, si hablamos en lo secular, si usted va de aquí, digamos, a Nueva York y le dicen que está pasando una tormenta por ahí, no nos metemos en la tormenta. Más bien la esquivamos. Nos vamos por el otro lado. Si nos dicen que hay una tormenta en tal dirección y tenemos otra opción, muchas veces tomamos la siguiente. No queremos pasar por esa tormenta. Ese era el propósito del enemigo, detener la embarcación de Jesús o desviarla. ¿Por qué? Porque el Señor tenía un propósito específico que cumplir al otro lado. Esa tormenta la levantó el enemigo. Dice veamos ahí en Mateo, ahí mismo, 28, 34. Cuando llegaron a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Sigue diciendo. 30, versículo 30, dice, estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, id, y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí que todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. ¿Se ve por qué el enemigo había levantado esta tormenta en medio del mar? Porque había 2 endemoniados al otro lado. Jesús iba a cruzar para el otro lado y sabía que estas personas iban a ser libres. Satanás sabía eso. Por eso Satanás, cuando vio que Jesús entró en la barca con sus discípulos, él dijo, no puedo permitir que él llegue al otro lado. Estas personas dice que estaban endemoniadas tanto así que nadie pasaba por donde ellos estaban. Tan peligrosos eran que nadie se acercaba por donde ellos estaban habitando. El enemigo sabía que si Jesús cruzaba, esas almas iban a pertenecer a Cristo. Eso es lo que muchas veces se levanta en nuestra vida. Las tormentas no se levantan solamente, como decíamos, porque las personas dicen, no, pues es algo normal. Estamos hablando de las tormentas físicas. Hay tormentas que nosotros estamos viviendo como personas que no se ven, que solamente nosotros sabemos, que solamente nuestra familia sabe. Hay situaciones difíciles en las que estamos pasando. Ahora, este es uno de los puntos. ¿Cuándo se levanta una tormenta en medio de nuestra vida, en medio de nuestra familia? Cuando usted y yo estamos haciendo la voluntad de Dios. Cuando nuestro anhelo es hacer la voluntad de Dios, siempre se va a levantar una tormenta para tratar de detenernos. Ahora dirá, bueno, ¿y si estoy calmado y no hago nada?
tal vez no se levante la tormenta, pero tampoco va a ver la gloria de Dios como la quiere ver en su vida. Por eso Jesús sabía que iba para allá, pero con un propósito, para que esas personas fueran libres en el nombre de Jesús. Y fueron. Por eso el enemigo se levantó con tanta fuerza porque iba a perder a dos que ya él tenía poseído. Hoy en día, hay muchas personas que están pasando o estamos pasando situaciones difíciles cuando estamos haciendo la voluntad de Dios. Yo no sé cuántos hayan pasado por situaciones difíciles cuando estamos haciendo la voluntad de Dios. Siempre que usted se levante a hacer la voluntad de Dios, siempre se va a levantar el enemigo. La victoria depende de nosotros si nosotros confiamos en Cristo Jesús o decimos por esta tormenta no paso, mejor me voy por el otro lado. A veces que nosotros llevamos el mensaje a nuestros seres queridos, y cuando escuchamos las críticas, cuando escuchamos los insultos, cuando sentimos los menosprecios, a veces decimos, bueno, si dejo de predicar el evangelio, pues ya no recibo críticas. Si dejo de predicar el mensaje, ya no me van a estar diciendo el cristiano, el santo. Muchas veces hacemos eso. Decimos, bueno, dejo de hacer esto y ya estoy en paz. Y sí, nos volvemos al mundo y ahí sí no nos critican. No nos critican porque hacemos lo que ellos hacen, no nos critican porque nos comportamos como ellos se comportan, pero cuando decidimos hacer la voluntad, siempre se levanta una tormenta. Siempre se van a levantar este tipo de tormentas. Pero como les decía, depende solamente de nosotros si decimos, yo voy para allá y no importa que la tormenta se levante, Cristo está en mi barca. Siempre a lo largo de la historia el enemigo ha tratado de aplastar los planes del Señor. Cada que alguien se levanta para hacer la voluntad de Dios, algo sucede. El pueblo de Israel cuando estaba en Egipto, estaban siendo esclavos, los trataban mal. Pero cuando el Señor envió a Moisés para libertar a su pueblo, los trataron peor. Antes no. Ahí dice que los trataban mal, pero cuando el Señor envió a Moisés para libertar al pueblo de Israel, el faraón endureció su corazón y dijo, bueno, antes tenían que entregar tantos ladrillos y les dábamos la paja, nosotros les dábamos el material. Ahora que hagan la misma cantidad de ladrillos, pero que ellos busquen los materiales. Y tienen que entregar la misma cantidad de ladrillos. El enemigo se levantó. Cuando Nehemías comienza a edificar los muros, se levantó otra tormenta. Diciendo, ¿y para qué vas a edificar ese muro? Si tú lo edificas, va con una zorra que suba, eso se viene a tierra. Cuando Moisés nació, el enemigo lo quiso matar. Acuérdense que mandaron a matar a todos los niños varones. A todos. Cuando el Señor Jesús nació, el enemigo también se levantó para tratar de cortar con el propósito del Señor. También mataron a todos los niños. Siempre que usted se levante para hacer la voluntad de Dios, no va a ser fácil. Hay obstáculos, hay dificultades. Para que usted vea a su familia convertida a Cristo, van a pasar situaciones que tal vez no nos agraden. De nosotros depende si vamos a ver la gloria de Dios en ellos siendo alcanzados para Cristo, o nosotros decimos, por ahí no paso. Muchas veces nos preocupamos más por lo que dirán de mí y qué dirán mis amigos si me ven con una Biblia o si yo les comparto del Evangelio. ¿Qué dirán mis familiares si yo les empiezo a hablar de que estoy yendo a la iglesia, les empiezo a decir que Dios está haciendo en mí cambios? Muchas veces se levantan críticas. A veces las críticas no nos gustan y decidimos salirnos. No es que Jesús sale de nuestra barca, sino que nosotros decimos, Señor,
yo me salgo de esta barca. Ahora, como le decía, no importa la tormenta que se levante en tu vida, si estás haciendo la voluntad de Dios, si estoy haciendo la voluntad de Dios, Cristo nos va a dar la victoria. Siempre Cristo nos va a dar esa victoria poderosa. Así se levante y así nosotros digamos, esto es fuerte, ya no puedo. Los apóstoles le dijeron, Señor, vamos a morir. No era una tormenta fácil, no era un viento solamente. Dice que las olas casi volteaban la barca. Las olas querían totalmente dejar tirados ahí a medio mar, así que se quedaran sin embarcación. Así se levantó el enemigo porque sabía que había dos personas que iban a ser ganadas para Cristo Jesús. Hoy yo les digo, mis hermanos, si estamos nosotros haciendo la voluntad del Señor, Cristo está en nuestra barca. Y no importa en la situación que estemos pasando, vamos a cruzar al otro lado y vamos a ver la gloria de Dios en nuestra familia, en nuestra ciudad, en la iglesia. Nosotros, yo y mi hogar, recientemente estuvimos pasando una tempestad fuerte económicamente. Estaba en nosotros y decir, bueno, nos salimos de esto y nos metemos en esto y punto, se acabó. Pero nosotros estamos seguros para dónde vamos. Nosotros estamos seguros, el anhelo mío, el anhelo de mi esposa es hacer la voluntad del Señor. En esta situación que hemos estado pasando, nunca hemos cambiado de plan. Nunca hemos dicho, bueno, desistamos de esto y entramos por este lugar y por ahí tal vez nos va a ir mejor. No, porque la voluntad nuestra es hacer la voluntad de Dios. Y sabemos que no importa lo que estemos pasando, Cristo está en nuestra barca. Y el enemigo está siendo avergonzado. Ahora, si nosotros desistimos y esquivamos la tormenta, lo podemos hacer, pero no vamos a ver la gloria de Dios. Es que es mejor mantenernos en la barca, aunque la tormenta esté muy fuerte, a salirnos, porque Cristo Jesús está en nuestra embarcación, Cristo Jesús está en nuestra barca y sabemos que al final vamos a ver la gloria de Dios de una manera poderosa. Esa es una de las tormentas. Y vea que ahí también más adelantito en el capítulo 9, versículo 1 dice, entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Hay algo curioso ahí. Jesús nuevamente toma la barca y pasa al otro lado y ya nada sucede. Ya no se levantó la tormenta. Pasó bien, pasó normal. ¿Por qué? Porque el enemigo ya había sido derrotado. El propósito del Señor era alcanzar aquellas dos almas. Cuando Satanás vio que esas almas Cristo las había ganado para él, dijo ya, ¿qué hago? No hay nada que hacer. Jesús se montó en la barca, cruzó al otro lado, nada pasó. Solamente se levantó cuando el Señor iba a cruzar por primera vez para alcanzar a esas dos personas. Por eso le digo que siempre que nosotros anhelemos hacer o cumplir el sueño de Dios en nuestra vida, van a suceder cosas. Tal vez cosas que no nos gustan, tal vez cosas que no nos agradan. Pero sí sé que si Cristo va a nuestra barca, la victoria está segura. La victoria está segura. También
Pero hay otra tormenta que también con truenos, relámpagos, pero con otro propósito. Y decimos, esto se ve en lo secular y decimos, bueno, una tormenta más. Bueno, tal día pasa una tormenta y pronostican otra, o por tal lugar se pronostica una tormenta. Cada tormenta que nosotros veamos, cada situación que nosotros veamos en lo secular, tiene un propósito específico. Esta tormenta, la primera que estábamos hablando, esa tormenta es levantada para detenernos. Es levantada para que nosotros no cumplamos la voluntad del Señor. Ese es el propósito de algunas tormentas que nosotros estamos viviendo. No sé qué tormenta usted está pasando, pero hay otra tormenta igual, pero con un propósito diferente. Esta otra tormenta se encuentra en Jonás. Si ya lo tienen, pueden decir amén. 1 del 1 al 4. ¿Ya todos tienen Jonás? Jonás 1 del 1 al 4. Vino palabra de Jehová a Joás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendiendo a Job, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagó su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Amén. Otra tormenta en medio de un mar, con truenos, con relámpagos, con todo, con otro propósito diferente. Esta tormenta se levantó cuando Jonás dijo, bueno, si usted me manda para allá, yo voy para allá. Fue entonces que se levantó. Usted ve en el versículo 4, después de que Jonás tomó la decisión de cambiar de dirección, dice que en el versículo 4, entonces el Señor hizo levantarse una gran tormenta. También estaba dentro del mar, pero tenía otro propósito. Esta tormenta no era levantada por el enemigo. La primera sí, esta no. La primera tormenta, el propósito era detener a Jesús o desviarlo. Esta no. Esta tormenta se levantó por la indiferencia de Jonás, por la desobediencia. Hay tormentas que muchas veces también, o situaciones que estamos pasando nosotros, estamos pasando como persona, como familia, que han sido levantadas por nuestra indiferencia al Señor, por nuestra indiferencia muchas veces al llamado de Dios. A veces el Señor nos manda que hagamos algo y decimos, bueno, si me pusieron, si aquí en esta iglesia me dijeron que colaborara en esto y como no me gusta, bueno, pues entonces me voy para esta iglesia, donde no me conocen y donde no me van a mandar porque soy nuevo. Y si no, y si ya cuando vemos que nos quieren involucrar, bueno, me salgo de aquí, yo me voy para allá. Estamos siendo indiferentes al llamado del Señor. Estamos siendo indiferentes a la voz de Dios. Nuestra indiferencia es la que hace que se levante esa tormenta. No para detenernos, sino para buscarnos. Esta tormenta el Señor la levanta también es para llamarnos la atención y decirnos, te estás saliendo del camino, esta no es la dirección correcta, vuélvete por donde yo te he dicho. Son dos tormentas totalmente diferentes.
en lo natural, diríamos que son igual, cambios de clima, las dos tenían lluvia, las dos tenían viento, las dos tenían relámpagos, las dos eran tempestades fuertes. En uno pensó que la barca se iba a voltear, en el otro pensó que la barca se iba a partir a la mitad. Eran muy similares, pero con un propósito diferente. No sé qué situación estés pasando en tu vida, pero lo que sí sé, que solamente nosotros sabemos por qué estamos pasando eso. Si porque estamos haciendo la voluntad de Dios o porque estamos huyendo de la voluntad de Dios. Si estamos haciendo la voluntad de Dios, el Señor nos va a sacar en victoria. Si estamos huyendo de la voluntad de Dios, la tormenta no se va a parar. No se para. La tormenta, cuando nosotros estamos huyendo del llamado del Señor, cuando estamos huyendo, cuando somos indiferentes, esa tormenta no se para. Ni al Señor le dijo en ningún momento, la tormenta se paró después de que Jonás dijo, bueno, esta tormenta, él sabía, por eso digo que nosotros sabemos por qué estamos pasando lo que estamos pasando. Jonás sabía que la tormenta que se había levantado era por él. Y él estaba, ¿dónde estaba? Durmiendo. Y los otros preocupados. Fíjense que los demás estaban preocupados, hicieron todo lo que pudieron. Uno clamó a su Dios, bueno, no funcionó, hágalo tú, y clamó a su Dios y nada, a lo mejor el tuyo te responde y nada. Bueno, clamemos juntos y no sucedió nada. Nada sucedió. Cuando despertaron a Jonás y le dijeron, despiértate, dormilón, no es que aquí estamos, que perecemos, clama a tu Dios, a lo mejor Él te responde. Él les dijo, esta tormenta es levantada por mí, porque estoy huyendo de la presencia de Dios, del Creador del cielo y de la tierra. Él sabía, Él les dijo, Él se los había declarado, dice, esta tormenta me anda buscando a mí. Ellos, cuando Jonás les dijo eso, ellos todavía, vea, el corazón de ellos tan generoso de estos tripulantes, que dice que ellos quisieron hacer volver la nave con Jonás adentro. Y emperió la tormenta. Dijo, ¿qué hacemos? Jonás les dijo, esta es la solución. Si me botan al mar, la tormenta se va a parar. Porque no es por ustedes que se ha levantado, sino es por mí. Cuando ellos tiraron a Jonás en el agua, la tormenta se paró. Hoy en día hay personas que están pasando situaciones difíciles a nuestro alrededor, en nuestra casa, en nuestra familia, por culpa de nosotros. Por esa indiferencia al Señor. Ellos podrán hacer lo que ellos quieran y nada va a funcionar, porque ellos no fueron quien provocaron la tormenta, fuimos nosotros. Ellos podrán hacer lo que ellos quieran, como dice ahí. Ellos hicieron de todo. Clamaron a su Dios uno por uno. Nada funcionó. Hasta que Jonás le dijo, es por mi culpa. Tíreme al mar y la tormenta se va a parar. Fue cuando entonces la tormenta se paró. Antes no. Ellos hicieron de todo. Por eso hoy les digo que solamente nosotros sabemos la situación que estamos pasando y por qué la estamos pasando. Hay veces que sabemos que nuestro hogar está mal y sabemos que nosotros somos los que estamos en pecado, y aunque nuestra pareja esté ore y ore, clame al Señor, o nuestros hijos, nada sucede, porque el asunto es con nosotros. Entonces, cada uno de nosotros debemos de examinarnos cómo estamos delante del Señor. ¿Será que lo que está pasando en mi familia es por causa mía? ¿Será que la situación que estamos viviendo en el hogar es
por mi indiferencia al Señor? El Señor nos ha llamado, el Señor nos ha dado un tiempo de 3 meses. Hoy sí el Señor nos dice, como a veces nosotros decimos como padres, le voy a contar 3 y ya van 2. Hoy el Señor dijo, les voy a contar 3 y ya va 1. Faltan 2. Ya van casi 2. De 1:30 vamos. Nosotros solamente somos los que decidimos si obedecemos al llamado del Señor y examinamos nuestras vidas o nos atenemos a las consecuencias después del tiempo límite. Como le decíamos, como decía, cuando la tormenta es levantada por nosotros, nada no se va a parar hasta que nosotros reconozcamos y volvamos al camino del Señor. Cuando nosotros dejamos botado un ministerio, estamos siendo indiferentes al Señor. Cuando el Señor nos llama a orar por nuestra familia, a orar por nuestros hijos, a orar por nuestro hogar, y no lo hacemos, estamos siendo indiferentes al Señor. Cuando el Señor nos dice en Josué 1:8 que escudriñamos las Escrituras de día y de noche, meditemos en ella, hagamos lo que en ella está escrito, porque entonces haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Cuando no lo hacemos, estamos siendo indiferentes al Señor. A veces tenemos tiempo para todo menos para leer la palabra. Tenemos tiempo para esto, tiempo para la televisión, tiempo para el deporte, tiempo para salir, para todo menos. Y llegamos cansados y bueno, ya es noche, quiero leer la palabra, pero tengo sueño, mañana la leo. Estamos siendo indiferentes al llamado del Señor. Todo esto es lo que provoca esa tormenta. Y también vea, es algo muy importante. Jonás no era cualquier profeta. A veces vemos a Jonás como el desobediente. Jonás, bueno, algunos le dicen el fugitivo. Salió huyendo de la presencia de Dios para irse para otro lugar para no hacer la voluntad de Dios. Jonás no era cualquier profeta. Nosotros estábamos viendo que Jonás fue el único profeta más efectivo de todos. Más efectivo que Jeremías, más efectivo que Isaías, más efectivo que Daniel, más efectivo que Ezequiel. Fue el único profeta más efectivo de todos los profetas. Jonás predicó en 2 ocasiones. Los de la barca se convirtieron a Cristo. Dice que ellos, después de que, antes de votar a Jonás, ellos clamaron a Jehová. Después de que votaron a Jonás, ellos dieron alabanzas al Dios, creador del cielo y de la tierra. Esa fue una. En el capítulo 4 de Jonás, vamos primero en el 1, donde estamos, Jonás 1, 14 y 16. Primero Jonás 1, versículo 14 y 16. Dice, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. ¿Quiénes están hablando ahí? Los de la barca. ¿Están clamando a quién? Ya no a su Dios. Ellos entendieron y se dieron cuenta que su Dios no respondió.
Ellos clamaron a Jehová. ¿Y qué dice en el versículo 16? Dice, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron, amén, se convirtieron a Cristo. Esta tripulación, toda la tripulación se convirtió a Cristo. Yo creo que Jonás fue el que sabemos que Jonás fue el que le dijo que la situación era por él y que realmente Jehová era el Dios único, el Dios verdadero. ¿Y qué dice Jonás 4, 10 y 11? Después ya ahí está hablando el Señor cuando Jonás ya había recorrido la ciudad por 3 días y llevado el mensaje. No el mensaje que el Señor le envió, sino un mensaje a la manera de Jonás. 40 días les dijo, va a ser destruido Nínive. 40 días al que veía, 40 días te quedan. 40 días tu casa va a estar en ruinas. Ese fue el mensaje de Jonás. No el mensaje que el Señor le envió. Sino que a todo lo que decía, 40 días te quedan. 40 días, dijo, y te voy a ver caer porque me voy a subir al monte y voy a ver cómo Nínive va a ser destruido. Con el mensaje de Jonás, ¿cuántas personas se convirtieron? ¿Cuántos fueron? 120,000 personas en 3 días, en 2 prédicas. Más de 120,000 porque creo que no dice exactamente cuántos eran la tripulación. En 2 prédicas, más de 120,000 personas ganadas para Cristo. ¿Se ve que Jonás no era cualquier profeta? Jeremías y Isaías se conocen como los profetas mayores por el contenido escrito. Pero también dicen que Jeremías, siendo uno de los profetas mayores en el tiempo de él, nadie se convirtió. Por eso Jeremías lloraba, se lamentaba porque nadie escuchaba su voz y sabía que el castigo del Señor era en serio. Por eso es que Jeremías le ardía el corazón al ver la indiferencia del pueblo. Y él les decía, mire que va a venir los babilonios, va a venir el rey Nabucodonosor y va a llevar a sus hijos y muchos van a ser muertos a espada y vamos a ser prisioneros. Nadie escuchaba la voz de Jeremías. Nadie se convirtió. Tenía un corazón tan duro que nadie le hizo caso. En los últimos capítulos de Jeremías vemos que la palabra del Señor se cumplió. Entró el rey Nabucodonosor con todo su ejército, a muchos los mató, mató a los hijos, mató a la esposa, se los llevaron prisioneros los otros, hicieron un desastre en Jerusalén, en Judá. Hasta entonces reconocieron que realmente Jeremías era un profeta de Dios. Sin embargo, hasta entonces fue que se dieron cuenta. Y Jonás, con 2 prédicas, más de 120,000 personas. Yo me pregunto, si el Señor hubiese puesto a Jonás en vez de Isaías o a Jeremías, todo el pueblo se convertía y no iban cautivos. Con esos mensajes de Jonás, todo el pueblo se hubiera convertido al Señor y no hubiesen llevado cautivos a Babilonia. Jonás tenía un tremendo potencial. Tenía la unción del Espíritu Santo. Al que le hablaba se convertía. Vemos que los de la tripulación, más los de Nínive, más de 120,000 personas. Mis hermanos, hoy el Señor nos está llamando. Hay muchos de nosotros que sabemos que el Señor nos está llamando. A muchos de nosotros que sabemos que las situaciones con nosotros, el Señor muchas veces nos ha llamado a un ministerio, nos ha llamado a servir en la iglesia, nos ha llamado a evangelizar porque sabe que usted, con la palabra que el Señor ponga en su boca, la persona se va a convertir a Cristo.
Pero a veces somos indiferentes al llamado. Somos indiferentes a esa voz y ponemos todo tipo de excusas. Es que trabajo hasta tarde, es que no tengo tiempo. Precisamente el día que es el servicio, trabajo, y nos hacemos a un lado. El Señor le dio una segunda oportunidad a Jonás en el capítulo 3. Ya todos sabemos lo que le pasó a Jonás. Se lo comió un pez. Pero en el versículo 3, capítulo 3, versículo 1, dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. El Señor no lo obligó. El Señor no le dijo, tienes que ir a Nínive. El Señor le dijo, levántate, ve a Nínive. En Jonás, ya con la situación que había pasado antes, sabía que con el Señor no se juega. Él se fue, pero de mala gana todavía. Por eso llevó ese mensaje. 40 días les dijo. Hay personas, muchos de nosotros tenemos ese llamado y tenemos el don para hacerlo. Ya sea aquí dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, el Señor tiene ministerios de toda clase en la iglesia y fuera de la iglesia. Hay personas con ese potencial y con ese llamado, pero indispuestas. Yo digo que estas personas que tienen este llamado y saben que tienen ese don, ese talento, son cristianos en potencia, pero en peligro de extinción. Porque tenemos eso. ¿Y qué pasa cuando nosotros no hacemos lo que el Señor nos ha mandado? ¿Usted sabe cuáles fueron las últimas palabras de Jonás? En el capítulo 4, versículos 8 y 9. ¿Lo tienen ya? Jonás 4, 8, 9. Aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Esas fueron las últimas palabras de Jonás. Mucho me enojo hasta la muerte. No quería predicar. Me mandaste, vine por lo que me pasó, pero si por mí fuera, no venía. Exactamente. Para Jonás, algunos estudiosos creen que Nínive era tan, pero tan malo, que Jonás pensaba que realmente merecían la destrucción. Esas fueron las últimas palabras. Dijo, sí, estoy enojado hasta la muerte. No se habla más de Jonás, no aparece más Jonás. No se sabe dónde quedó Jonás. No se sabe si murió en Nínive, no se sabe si fue a otro lado. Lo que sí sé es que el Señor ya no lo volvió a usar. Y la obra de Dios siguió adelante. ¿Con quién? Con aquellos que están dispuestos a obedecer al Señor. Si nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios, el Señor no nos va a obligar, pero su obra no se va a detener. Qué triste que un profeta tan efectivo como Jonás termine con unas palabras tan negativas. Si Jonás se hubiese dejado usar por el Señor, ¿qué cosas no hubiera hecho el Señor a través de Jonás? Y a veces es lo que nosotros
Decimos, muchas veces hacemos la voluntad del Señor de mala gana. A veces servimos de mala gana. A veces cuidamos a los niños de mala gana. A veces servimos como mujer de mala gana. A veces traemos la enseñanza de mala gana. Porque nos toca, porque ya aparecí en la lista y bueno, no quiero que el líder me esté llamando y le toca servir, le toca estar en la puerta, le toca estar ahí. Bueno, pues ya que el Señor conoce el corazón de cada uno y si el Señor sabe que en nuestro corazón no estamos haciendo las cosas como para el Señor va a usar a alguien más. Pero de nosotros no se va a acordar. Si nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios, el Señor va a usar a otro. Pero de nosotros muchas veces no se sabe más. Hay personas que se dejan usar por el Señor y aún cuando se van de la iglesia por alguna otra razón, porque tuvieron que salir para su país, porque tuvieron que salir para otro estado, porque la situación es necesario que salgan para otra nación. Cuando la persona está haciendo la voluntad de Dios, aunque estén lejos, se escucha de ellos, se sabe de ellos. Cuando la persona sale huyendo del Señor, sale huyendo para no hacer la voluntad de Dios, no se vuelve a saber de ellos. No se sabe si se congregan, no se sabe cómo están, no se sabe para dónde se fueron, pero está en nosotros, solamente en nosotros. Solamente en nosotros está si hacemos la voluntad del Señor o no. Y estas dos tormentas son similares en lo secular, pero diferentes en lo espiritual. Hoy, mis hermanos, como les decía, no sé qué tormenta esté en su vida. No sé qué situación esté en su vida. Si la situación que está viviendo es porque usted está agradando al Señor, el Señor se va a glorificar en usted.